Eso es lo que tenemos que buscar también. Padre, en el nombre de Cristo, anhelamos estar delante de ti, Señor. Anhelamos siempre buscarte, siempre poder encontrarte, siempre poder ir a ti y poder tener aquel deseo, aquella pasión por servirte, aquella pasión por estar siempre contigo, poder platicar contigo. Ayúdanos en todo momento, ayúdanos en todo tiempo, Señor, a poder llenarnos de tu buena palabra, Señor, y que podamos realmente de corazón salir adelante, Señor, en todo nuestro camino, porque sabemos que vamos con tu fuerza, no con las nuestras, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Cristo, ya nos ponemos delante de ti para poder desarrollar este tema de discipulado. Ayúdanos no solo a entenderlo, sino que a vivirlo con nuestra propia vida y llevarlo de ejemplo, mi Dios, para desarrollarlo en cada uno de nuestros hogares, a lo que nos permites tú entrar. Gracias por esa permisión, Señor, por ese trabajo que nos has dado de discipular, Señor. Gracias por ello, Señor. Te agradecemos que nos hayas tomado en cuenta para poder honrarte con ese privilegio. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, este tiempo lo entregamos en tus manos. Gobiérnalo tú, dirígelo tú, ministranos tú, Señor, y ayúdanos a caminar siempre contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, entonces acompáñenme aquí al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 21. Dice así la palabra, dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjese que quiero comentarle algo. La semana pasada, bueno, la semana que sería, hace 2 semanas fue, ¿no? Que yo no pude venir. Les contaba a algunos hermanos que estábamos a las tipo 3 de la tarde o 4 de la tarde, no recuerdo bien la hora. Ya me estaba preparando para venirnos aquí a la iglesia y a la reunión del discipulado, y me llama mi hermana diciéndome que mi madre se puso mal. Y entonces pues fui a la casa de mi mamá. Le digo, bueno, espérame, ahí voy. Fui a la casa de mi mamá y empezamos a ver cómo estaba ella y qué decía el médico de todo eso, ¿no? Y resulta que el médico me dice: no, mira Gerardo, tu madre está muy descompensada, tiene una infección muy fuerte, tenemos que llevarla al hospital. Y bueno, dije yo, ni modo, hay que ir al hospital, Y yo estaba en la mente, bueno, voy a llevar a mi mamá, pero obviamente ya no podía venir acá. Entonces llamé al doc, ahí fue desde el mismo hospital, llamé al doc y le dije: Blas, le voy a probar cómo está su corazón. Sí, me dice, necesito que se encargue de la reunión, pero mire, está enterito el hombre, o sea que salió muy bien. Entonces le dije yo al doc ahí en ese momento: mire ahí, arréglese usted como pueda, encárguese de la reunión, no puedo estar, estoy aquí en el hospital, pero es por mi madre. Y bueno, ya platicamos con el doc, ahí me dio algunas instrucciones y todo bien. Bueno, resulta que cuando estamos ahí hablando con el doctor sobre lo que estaba padeciendo mi mamá, llegó el cardiólogo, y el cardiólogo le hizo un par de exámenes ahí de ecocardiogramas o no sé qué otra cosa más, y me dice el doctor, sale el doctor y me dice: Gerardo, buena noticia, mira, el corazón de tu mamá, fuerte, me dice, fuerte, de ahí no le pasa nada. Eso fue lo que me dijo el doctor. Bueno, cuando él ya se fue, nos platicamos y él me dijo: voy a seguir y al rato vengo otra vez. Bueno, yo me acordé que una noche estuve con mi papá hace 20 años así. Mi papá se sentía mal y llegó el cardiólogo también, lo chequeó y le dijo: don Ricardo, usted está muy bien, del corazón no se muere. Entonces yo le dije: mira papá, ya ves que te dice el doctor y vos te pasás lo quejando. Y mi papá me dijo estas palabras, me dijo: hijo, el doctor es una cosa, él me examina, pero solo yo sé cómo me siento. Y bueno, platicamos otras cosas, cenamos juntos. Esa fue la última noche que estuve con mi papá. Ahora, ¿por qué le cuento yo esto? Porque cuando el doctor me llegó a decir: mira, tu mamá está con el corazón perfecto, yo dije: Dios mío, solo falta que me salga lo de... Ya no sabía si estar alegre o estar asustado, pero bueno. Pero fíjese que en lo que estaba yo pensando en esos detalles de lo que pasó con mi papá y todo eso, se me vino esta palabra. Y dice ahí: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me quedé yo con aquello: morir es ganancia, morir es ganancia. ¿Y qué cree? Pues que le quiero hablar de que el morir es ganancia. Amén. Pues murámonos pues.
como es ganancia, ¿verdad? No, bueno, pues por eso es que quiero hablar de eso yo, porque me acordé, bueno, el Señor me puso esta palabra y yo digo, bueno, algo tiene que haber aquí para entender por qué es que el Señor dice que por medio de Pablo, de que el morir era ganancia. Mire, me gusta mucho como lo plantea Pablo. Si yo voy a vivir, dice Pablo, pues voy a vivir para el Señor. Mi vida está en Cristo. Ahora, si voy a morir, para mí es ganancia. Mire, Pablo lo decía con tanta profundidad y pasión en su corazón, digo yo, porque Pablo dice, mire, yo realmente, mi deseo es estar ya con el Señor. Mire que alcance, bueno, claro, era un hombre que había estado en el tercer cielo. Creo que si a usted y a mí nos dejan ver una fracción de segundo cómo es el cielo, yo le garantizo que usted no quiere volver a la tierra. Y eso es lo que yo creo que vivió Pablo, que vivió el cielo. Y cuando dijo Pablo, no hombre, aquí estoy yo en el cielo, ¿para qué voy a ir a volver a la tierra ya a que me estén martirizando? Como dice Pablo, como les dice a los Gálatas, yo sufro por ustedes dolores de parto, hijos de... No le dijo eso, ¿verdad? Pero casi que creo que daban ganas de decirlo. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que Pablo con gran pasión dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir yo entiendo que también es una ganancia. Yo quisiera ya estar con el Señor. Por eso Pablo muchas veces repite eso. En Corintios dice, ausentes del cuerpo, presentes para el Señor. Pablo lo tenía bien claro. El deseo, la pasión que él tenía llegó al punto donde obviamente no tenía miedo de partir. No tenía miedo de partir. Y ese es, ¿sabe qué? A eso tenemos que llegar nosotros, a no tener miedo de partir de aquí. ¿Por qué se lo digo yo? Porque todo mundo trae una fecha de caducidad. Y yo se lo puedo decir claramente en el sentido de que cuando el doctor me salió a decir esas cosas de mi mamá, lo primero que se me encendió a mí, que me acordé es lo que viví con mi papá, y entonces entró como un temor, pero yo entendí que cuando se me eliminó esta palabra, yo entendí que el Señor me estaba diciendo, Gerardo, la muerte jamás es la aflicción, es la liberación realmente de tu ser. Por eso es que hay ganancia cuando uno muere, hay ganancia en la muerte. Entonces, no tenemos que pensar como que la muerte es un castigo, no tenemos que pensar como que la muerte es una maldición. Claro, yo entiendo que nosotros podemos, y yo no sé si creo que el pastor, habrá unos martes atrás, no recuerdo cuándo, creo que fue antes de que él saliera de viaje, pero creo que platicó algo acerca de la extensión de vida. Y nos empezó a hablar lo que dice allá Eclesiastés, de que por qué vamos a morir antes de tiempo, de acuerdo, ¿verdad? No, creo que el pastor fue que lo enseñó, ¿no? Ok, entonces el punto es que él nos está enseñando cómo extender nuestra vida aquí, obviamente que sea una vida que nos valga la pena vivirla, ¿verdad? Pero el punto importante es que no le tengamos miedo cuando nuestra fecha de caducidad se acerque. Cuando la fecha de que nosotros nos toque partir, no tenemos que estar ahí mordiéndonos las uñas, sino que estar tranquilos y entender que nosotros estamos en las manos del Señor y que el Señor dice, ¿sabes qué? El morir para ti, para mí, es ganancia. Amén. Ok, ¿qué es muerte? Mire lo que dice que es muerte. En el griego es apodnesco, ¿verdad? Combiné diccionarios seculares y diccionarios bíblicos, ¿verdad? Entonces morir dice que es la muerte natural del hombre, dice que es de la muerte eterna, estar sujeto a la miseria eterna en el infierno. Claro, cuando habla de qué es muerte, separación de Dios, ¿verdad? Ahí déjeme entender ese término. Dice que es la finalización de la vida natural. También dice que es vista como una partida, alguien que se fue en un viaje y ya no se fue, ahí por eso dicen fue el viaje al más allá. Pero Eugenio Derbez nos enseñó que hay un menos acá también, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, es una partida, y también dice que para un creyente es el dormir, ¿de acuerdo? Por eso es que cuando tú y yo cerramos los ojos en esta vida, por no decir muerte, cuando ya el cuerpo, cuando este chasis ya no funciona, cerramos los ojos en esta vida, pero lo abrimos con el Señor. Y entonces nosotros, el creyente en sí, ¿qué pasa? Está durmiendo, está tranquilamente en un plácido sueño que algún día va a ser levantado según el turno de los que ya hemos estudiado antes. Ahora, la muerte en un sentido tradicional, ¿a dónde nos lleva? Cuando nosotros hablamos de muerte, ¿qué es muerte? Mire, no tenga miedo y rompa el tabú de hablar de estos términos.
porque estamos entendiendo que la muerte es ganancia. Entonces, cuando usted entiende que la muerte es ganancia, a usted no lo van a asustar por decir te voy a matar. ¿O sí? Yo entiendo que a nadie le gustaría perder la vida, pero el Señor dice: el que la pierda por mí, ¿qué? La va a hallar, va a encontrar la vida eterna que todo el mundo desea, pero que no se alcanza fácilmente, porque solo se alcanza en la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿el punto cuál es? El punto es que cuando hablamos de muerte tradicional, ¿qué estamos hablando con la muerte tradicional? Cuando usted le dicen muerte, ¿qué es la muerte? ¿Cómo usted la definiría, la muerte? Pues ya tenemos esas definiciones, pero voy a quitar esto. Quito esa definición. ¿Cómo definiría usted la muerte? Separación, ¿verdad? Separación. Entonces la muerte, ¿por qué hablamos de separación? Porque es la separación del ser. Sí, correcto. Entonces por eso aquí lo traigo hasta gráfico, porque siempre lo hemos hablado, pero ahora se lo voy a graficar. Cuando un hombre muere, ahí está ese hombre que se parece a usted porque lo puse sin rostro. Cuando un hombre muere, ¿qué es lo que pasa? Cuando muere con Cristo, entonces sufre la separación. ¿Cómo se separa entonces? Número 1, el cuerpo a la sepultura. Pues ya lo hemos platicado y yo sé que usted está aburrido de escucharlo. Número 2, bueno, eso dice Génesis 3:19. Del polvo eres y al polvo volverás. Así que el cuerpo va a la sepultura, pero su alma va con Cristo. Dice 2 Corintios 5:8: cuando yo cierro los ojos aquí, yo los abro allá con el Señor. Y esa es la ganancia que el hombre tiene, ¿verdad? El hombre cristiano, el hombre creyente. Y el espíritu va al Padre, según Eclesiastés 12:7, que todos los espíritus redentos, todos los espíritus que son perfeccionados en la sangre del Señor Jesucristo, entonces ¿a dónde vuelven? Vuelven al Padre, que fue quien los dio. Y así vemos entonces el desgrane, la separación que hay cuerpo, alma y espíritu, y eso es lo que nosotros entendemos por muerte. Ahora, ¿está muerto el creyente? No, simplemente lo separaron. Pero cuando el Señor regrese, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te levantan otra vez el cuerpo, ¿verdad? Te levantan otra vez el cuerpo, y una vez con tu cuerpo levantado, te instalan otra vez el alma, y nuevamente regresa el espíritu, y volvemos a ser los seres, pero ahora con otro cuerpo, un cuerpo especial, con un cuerpo celestial como el cuerpo que tiene ahora actualmente el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué pasa con alguien que muere sin Cristo? Entonces obviamente ahí sí ya no hay ganancia, ahí es totalmente pérdida. ¿Por qué? Bueno, rápidamente, el cuerpo ya sabemos que va a la sepultura. Todo cuerpo que se muere va a la sepultura y no hay manera de cambiarlo. Pero el alma va al Seol o al Hades. Seol, Antiguo Testamento en hebreo, o Hades en el Nuevo Testamento en griego. Entonces ahí es donde ve el alma. ¿Qué va ahí? Al fogoncito, al lugar de tormento. Eso lo explica bien Salmos y Lucas 16:23, con aquella que no fue parábola, con aquella enseñanza que dio el Señor Jesucristo acerca del rico y de Lázaro. ¿Se acuerdan cómo el rico estaba allá en el lugar de tormento? Y le decía al padre Abraham: manda a Lázaro que sea moje su dedo para que me dé agua, una gota de agua, porque la llama me está atormentando. Ahí es donde están las almas de los que no son, de los que están sin Cristo, los irredentos. Y finalmente el espíritu no vuelve a Dios, porque es un espíritu inmundo. ¿Y a dónde va entonces? A la Babilonia espiritual. ¿Y qué es la Babilonia espiritual? Dice en Apocalipsis 18:2 que se ha convertido en la madre y en la guarida de todos aquellos espíritus inmundos. Amén. ¿Qué pasó? ¿No le gustó? Bueno, espero que nadie esté con miedo. Ay, Dios mío, bueno. Morir de ganancia, hermano. ¿Usted está con Cristo o está sin Cristo? Amén. Perdón. ¿Estamos con Cristo o sin Cristo? Ok, si estamos con Cristo, ¿para dónde vamos? Vamos con Cristo y al Padre. Aunque su cuerpo esté ahí en la sepultura, en una buena cajita, ahí se lo van a guardar por un buen tiempo, sin que le hagan daño. Pero ¿cuál es el punto? Es ganancia. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar con el Señor. Ya no va a haber sufrimiento, no va a haber lágrimas, no va a haber angustia, no va a haber depresión. Va a estar tranquilo allá con el Señor.
No que aguantando al vecino que tengo ahí al lado, poniéndome la rocola todos los días y bueno. Entonces estamos hablando de que en morir hay ganancia, por eso quiero llevarlo a ese punto. Ahora, déjeme ilustrar algo. Hablamos de que la muerte entonces es separación. Ahora le pregunto yo algo, ¿qué es santidad? Entonces, ¿qué términos tenemos que se parecen la muerte y la santidad? En que ambas son, sí, separación, claro. Santidad es separarse, pero obviamente para el Señor. ¿A dónde quiero llevarlo yo con esto? Que la santidad y la muerte en algún sentido se parecen porque nos están separando. La santidad es que tú dices, bueno, me voy a separar para el Señor. Ahora yo voy a vivir para el Señor. Entonces me separo ¿de qué? Me separo de lo inmundo. Me separo de todas aquellas cosas que me dañan mi relación con Dios. Me separo de todas aquellas cosas que me pueden contaminar, que lo que hacen es ofender a Dios en lo que yo estoy haciendo. Entonces me separo de todas esas cosas para tener una buena comunión con el Señor, para tener una armonía y que el Señor siempre esté conmigo, así como caminaba con Moisés, con Abraham y con todos aquellos héroes de la fe. Entonces eso es separación. Entonces para separarme para el Señor, ¿qué tengo que hacer? Morir a ciertas cosas que me apartan de mi correcta comunión con el Señor. Entonces Mateo 16:25 dice, el que quiera salvar su vida. ¿Quién quiere salvar su vida? No se está refiriendo a ti y a mí en el sentido, ¿cómo te lo puedo enseñar? Bueno, el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Si tú procuras vivir para ti, estás echando a perder tu vida. ¿Lo doy a entender? Si tú procuras vivir en tu egoísmo, vas a echar a perder tu vida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perder tu vida por causa del Señor. Un ejemplo claro fue Pablo. Pablo perdió su vida y Pablo literalmente dice, yo dejé todo. Y Pablo, y usted ya sabe cómo presentó ahí su currículum de quién era. De hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo e irreprensible, dice Pablo. Entonces Pablo empieza a decir todo lo que él era. ¿Y qué ocurre después? Dice de que todo eso lo dejó, lo tomó como por basura. ¿Por qué? Porque él murió. Él entendió que por Cristo, como Cristo es ganancia y Cristo es vida, él entendió entonces que separándose de esas cosas es como iba a ganar la santidad del Señor. Lo que le quiero enseñar en esta noche es un camino de santidad. Porque el pastor nos hablaba ayer también acerca del espíritu ¿de qué? De santidad. ¿Qué es lo que quiere el Señor? A través del Espíritu Santo darnos un espíritu de santidad a cada uno de nosotros. Y entonces que me llamó la atención cuando el pastor empezó a predicar de eso, porque bueno, cabalmente venía yo con algo ya para el discipulado, que nació desde aquel lunes que estaba con el problema con mi mamá, a raíz de una especie de como que el Señor me estaba como que tranquilízate, que aquí nada se está perdiendo, todo es ganancia. Pero entonces cuando yo muero a las cosas que me pueden sacar de mi comunión con el Señor, entonces ahí es donde obtengo la ganancia que el Señor nos dice que debemos de tener. Entonces mire lo que dice el Señor aquí, cuando habla de perder, el apolumi, dice que es quitar de en medio por completo, abolir, poner fin a la ruina, matar, declarar que uno debe ser condenado a muerte. Entonces, por eso es que yo entiendo de que Pablo dice todos los días, ¿qué dice? Todos los días muero. ¿Por qué Pablo decía todos los días muero? Porque para acercarme más a la santidad, tengo que morir más a las cosas del mundo. No sé si me estoy dando a entender. Espero que no lo haya enredado, porque a veces uno se siente como que enreda a la gente, pero bueno, ahí como zapato le vamos a sacar el nudo después. El punto es que nosotros tenemos que entender que hay un cruce ahí de términos. Si morir es separación y santidad también es separación, obviamente con diferentes orientaciones, pero el punto es que el factor común es separarse, entonces nos vamos a morir para poder ganar. Amén. Entonces mire cómo dice Pablo acá, Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados ¿qué? Muertos. ¿Muertos para qué, hermanos? Para el pecado. Porque cuando tú y yo estamos muertos para el pecado, vamos a poder estar vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias.
¿Qué significaría estar muertos al pecado? Bueno, creo que ahí más claro como la pone la palabra, no lo puedo yo decir, porque dice el verso 12, nos da la respuesta: que no reine el pecado en vuestros corazones. Cuando tú y yo estamos siendo esclavos del pecado, el pecado nos domina. Entonces cuando el pecado nos domina, Pablo lo explicó de esta manera: yo siempre quiero hacer lo correcto. Bueno, parafraseando, por supuesto. Pero ¿por qué no llego a hacer lo correcto? Dice Pablo: por el pecado que mora en mí. Entonces Pablo obviamente está explicando cuáles son las razones del problema, porque Pablo dice: como hay un cuerpo que está en pecado, ese cuerpo tiene una inclinación natural hacia el mal. ¿Alguna vez ha andado desalineado usted su carro? Bueno, entiéndase algo así, para verlo un poco práctico. Entiéndase que el mal alineamiento es el pecado. Amén. ¿Y qué hace cuando usted suelta el timón? Agarra el carro como... Bueno, si se le va mucho, tenga cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Usted lo lleva al taller y en el taller le dicen: no, hombre, hay que corregir ahí la línea del carro, no sé en dónde se metió, que se desalineó. Va, perfecto, lo corrigen, y eso es una administración. Sacar el pecado de usted, ministrarse el pecado y decir: bueno, ahora voy a andar caminando recto delante del Señor. Pero usted sabe que el pecado nos alcanza, ¿o no? Ahora, aquí hay una gran diferencia. Pablo dice: vosotros considerados muertos para el pecado. ¿Cómo yo me puedo considerar muerto al pecado? ¿Cómo tú y yo nos podemos considerar muertos al pecado? Porque acabamos de decir que el pecado nos alcanza. Amén. Ahora, muertos al pecado tendría que ser de que yo no estoy buscando el pecado para vivir en él, sino que estoy apartándome del pecado, pero aún así a veces viene un mal pensamiento, se salta una mala frase, una mala palabra, una mala acción. Son las cosas que uno tiene que estar haciendo, que ministrarse para poder sacar todo eso y tratar de mantener una vestidura limpia. Ahora, ¿qué pasa? Pablo dice que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Si el pecado reina, si el pecado es el que gobierna nuestro ser, entonces estamos indefensos, a merced del deseo del cuerpo. ¿Y cuál es el deseo del cuerpo? Obedecer las lujurias. Bueno, ya ni marcó esta aquí. Obedecer las lujurias. Entonces, lujurias son todas aquellas cosas que contaminan al cuerpo, y no solo eso, que te llegan a contaminar el alma, y si nos descuidamos, terminamos contaminando también el espíritu, porque todas esas caídas, todas esas son como bajar una grada, todo es progresivo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que dice aquí? No reine el pecado sobre vuestro cuerpo mortal. Pero hermano, y el pecado me alcanza, entonces ¿cómo hago? Ministrate, pero no caigas en el mismo juego, en el mismo error. Hace mucho tiempo un hermano me vino a visitar para ministrarse y me empezó a decir: fíjate que he caído en el error continuo de estar viendo cosas indebidas. Y entonces yo le dije: bueno, ¿pero qué es lo que te está pasando? Pues nada, que abro la computadora y me pongo a ver cosas que no tengo que hacer. Y entonces, ¿por qué no apagas la computadora? Le dije yo: porque tengo que trabajar, me dijo él. Y entonces, ¿por qué no te dedicas a tu trabajo en vez de andar viendo cosas que no tienes que ver? ¿A dónde lo quería llevar yo? Yo lo quería llevar a entender algo, que había una determinación que él tenía que tomar. Es decir, hermano, si usted tiene sed, ¿qué hace? ¿Se queda esperando que alguien le lleve algo? ¿Qué hace? Pues va a su refrigeradora o qué sé yo, va a un Oasis, pone un vasito, agarra agua y se la toma, ¿de acuerdo? Eso es determinación por hacer algo. Entonces, si usted no quiere pecar y no quiere que el cuerpo sea gobernado por el pecado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Número uno, ministrar su vida, ministrar su corazón, ministrarse, apartarse totalmente del pecado. Pero el pecado te alcanza, de acuerdo, el pecado te alcanza, pero si tú te estás ministrando y te estás apartando de él, bueno, la Biblia es clara. Cuando hay pecado, ¿qué dice? Confiésalo, apártate, ¿y qué más? Bueno, estás perdonado. Ahora, por supuesto, lo que Pablo dice aquí es que cuando el pecado reina, tú ya no estás dejando, estamos dejando que el pecado nos domine, y ahí está el problema del asunto. ¿Tienes un pescadito, le iba a decir yo, no, un pecadito que lo domina?
¿Tiene algún pecado que lo domina? ¿Tiene algún pecado que le cambia la vista? ¿Tiene algún pecado que le cambia el pensamiento? ¿Tiene algún pecado que lo atrae? Entonces tiene que tener la determinación de decirle, ¿sabes qué? No tengo que hacer esto. Algunas veces va a caer, pero adopte, cambie, reprograme su cuerpo para que eso no suceda. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. Y cuando tú y yo nos consideramos muertos al pecado, entonces estamos vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Porque recuerden que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y note que cuando dice que fue tentado en todo, es que pasó por todas aquellas pruebas que tú y yo pudimos haber vivido juntos. Y entonces él sufrió esa cruz y pasó todas esas tentaciones y sufrió todas esas pruebas. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos victoriosos también. Porque por eso Pablo dice, nosotros somos fortalecidos por medio de Cristo. Si Él salió victorioso, tenemos el ejemplo para nosotros también salir victoriosos. Entonces no tenemos que dejar que el pecado more en nosotros, que a manera de que el cuerpo obedezca al pecado. Al contrario, el cuerpo tiene que ser el espíritu. Bueno, no, que aquí el espíritu tiene que ministrarte el alma y el alma tiene que salir por sobre el cuerpo. Pero el problema es que el problema a veces no lo tenemos en el cuerpo, sino que en el alma. Pero bueno, más adelante vemos un poquito de eso. Ahora, déjeme darle un ejemplo. En Éxodo 10:17, mire cómo jugaba Faraón con el pecado. Usted ya conoce esta historia. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Entonces vemos aquí un hombre. Claro, usted me va a decir, hermano, él no es del pueblo de Dios y lo que quiera. Pero así como él, podemos ver otros ejemplos del pueblo de Dios que también jugaban con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado los estaba dominando. Y por eso dice Pablo, si tú quieres morir para ganar, entonces tienes que morir al pecado. Tienes que dejar de andar haciendo las cosas que no tienes que hacer. Dejar de andar jugando con el pecado. Mire, Faraón, os ruego ahora que perdonéis el pecado solamente esta vez. Después venía otra vez la plaga y ora al Señor para que me perdone también esta vez. Y ahí se pasó 10 turnos hasta que llegó la plaga de los primogénitos. Sí, hermana. En Romanos 6:22 dice, pero ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis puesto al servicio de Dios, cosechad la santidad que conduce a la vida eterna. Amén. Cosechar la santidad, ¿eh? Eso es algo que tenemos nosotros que hacer, producir en nuestra vida. ¿Cómo desarrollar la santidad? Entonces, volviendo al punto, no juguemos con el pecado. No se acostumbre a jugar con el pecado. No se acostumbre que el pecado lo domine a usted, sino que usted domine su vida. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Caín? ¿Se acuerda qué palabras le dijo el Señor a Caín antes de que se levantara contra su hermano? ¿Se recuerda qué palabras usó el Señor? El pecado ya hacia la puerta, te está llamando, pero ¿qué le dijo? Tú tienes poder para dominarlo y no que él te domine a ti, pero él no. ¿Pero qué hizo Caín? ¿Le hizo caso al Señor? Por ahí está la consecuencia. Entonces ese es el ejemplo que estamos viendo aquí de Faraón. No le hizo caso a Dios también. ¿Sabes qué? Llegó Moisés y ¿sabes qué, Faraón? El Señor ordena, deja ir a mi pueblo. ¿Cuál era la orden de Faraón? Deja ir al pueblo. ¿Y el Faraón qué tenía que hacer? Vaya pues, agarren sus cosas y se van, ¿verdad? Pero no, empezó a jugar. Bueno, váyanse ustedes, pero me dejan a sus mujeres, sus hijos. No, váyanse ustedes ahora que se llevan a sus mujeres, pero me dejan a sus hijos y a sus... No, ahora váyanse ustedes con sus hijos, pero me dejan todas sus enseres y sus asnos. No, empezó a jugar con eso. ¿Por qué? Se acostumbró a jugar con el pecado y porque nada le sucedía a él, hasta que le tocaron ahora a su hijo. Entonces, ¿cuál es el problema cuando uno está pecando? Se vuelve obstinado. Entonces, mire lo que ustedes se recordarán bien de este pasaje, porque se lo dijeron a un rey de Israel, y el primer rey de Israel, Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, ¿qué cosa? La obstinación. ¿Y qué es obstinación, hermanos? Obstinación es
pecar deliberadamente y no detenerse, sino que seguir siempre en lo mismo, sigo en lo mismo, desobedeciendo al Señor, no haciéndole caso al Señor, no me importa lo que vaya a suceder. Morir es ganancia, dice la palabra. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Morir al pecado, quitar la obstinación de mi vida, porque aparte me está llevando a otros problemas. Cuando yo soy obstinado en el pecado, estoy metido en idolatría. Algunas veces nosotros nos jactamos y decimos, yo no soy idólatra, porque yo no me arrodillo ante figuritas, ni tampoco ando adorando deportistas, ni tampoco ando adorando ahí a los artistas, cantantes o actores. Pero ¿y los pecados? ¿Estará arrodillado delante de pecados? Porque entonces nos estamos volviendo idólatras también, por medio de eso. Entonces al Señor no hace distintivos. Si tú le has permitido al pecado gobernar tu vida, tú estás siendo un idólatra. No solo eso, estás en rebelión. No solo eso, estás en pecados de adivinación. ¿Y qué hacía la ley en aquel entonces a los que cometían pecado de adivinación? ¿Se acuerda qué hacía? Lapidados, apedreados, muertos. Aquí no quiero a nadie que esté en asuntos de adivinación. Y entonces aquí le están diciendo, por ser un obstinado, aquí vamos en reversa, por ser un obstinado me vuelvo idólatra, por ser un obstinado idólatra me vuelvo en la rebelión del Señor, y eso me lleva hasta andar en espíritu de adivinación. ¿Qué le parece? Y a veces decimos que somos blancas palomas santas y andamos, bueno, no nosotros, los que están afuera, ¿verdad? Porque nosotros estamos emblanquecidos por la sangre del Señor Jesucristo, amén. Ahora, ¿cuál es el punto aquí donde lo quiero llevar yo? Entonces tenemos que morir al pecado. Santiago, me recuerdo, Santiago capítulo 4 lo puso en otras palabras, pero Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Claro, entonces ve que es muy fácil caer en el pecado y no poderlo sacar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Morir al pecado, morir a eso, que el pecado no nos gobierne. Entonces, si me agarro de ese texto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lástima que no lo puse, pero si yo me agarro de ese texto de Santiago capítulo 4, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo digo muero al pecado, ¿qué? Debo de hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer, sencillo. Debo de hacer lo bueno que el Señor me ha mandado a hacer, tengo que ponerlo por obra, por práctica. Entonces ahí estoy ya bien con el Señor, tengo una buena comunión. Sí, Héctor, perdona. Sí, claro, porque el pecado te va a sacar de la comunión con el Señor, eso es automático. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu. ¿Y cómo contristamos al Espíritu? Cuando nosotros andamos en pecado. Porque aparte de que dice que nosotros somos morada y templo del Espíritu. ¿Y qué clase de templo somos para el Espíritu? ¿Un templo bien limpio y ordenado o un templo desordenado y sucio? El pecado contamina y entonces provoca suciedad en nuestro templo, ¿verdad? Eso es como que realmente o literalmente comamos basura. ¿Acaso no le va a hacer daño a tu cuerpo la basura? Bueno, aquí está Blas como médico, claro que le va a hacer daño al cuerpo la basura, sí, hermano. Pablo dijo que importaba esa ley y lo que no quería hacer, eso hacía, pero no se quedó ahí, ¿verdad? Muchas veces no, si Pablo hizo eso, y yo lo puedo hacer, no me quedar ahí, él siguió adelante, entonces vamos a decir, que todos los que son perfectos, como yo, dice Pablo. Claro, por eso dije al principio que Pablo mencionaba todos los días muero, cada día yo muero. ¿Por qué? Porque está cediendo a las cosas del mundo por volverse a las cosas del Señor. Mire, avancemos. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero, bueno, lo que habíamos leído al principio, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero ¿qué dijo el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿a qué me tengo que negar? ¿A qué tengo que morir? Al egoísmo y al orgullo, a la vanagloria, si usted quiere. Por un tercer punto ahí, o término, porque estamos en el segundo punto, niéguese a sí mismo, niéguese. Hay que negarnos a nosotros mismos, es decir, yo no tengo nada de mí. Todo lo que yo tengo es lo que el Señor ha hecho de mí. Todo lo que yo soy es lo que el Señor ha visto. ¿Sabe qué? Me gusta mucho aquel texto cuando el Señor le habla a Job y el Señor está hablando con el diablo, ¿verdad? ¿Y se acuerda qué le dijo el diablo? ¿Qué le dijo el Señor al diablo?
Job es un hombre íntegro, intachable, perfecto, recto. Ok, Job, el Señor está dándose testimonio acerca de Job. Ahora la pregunta es, ¿Job era todo eso? ¿Y por qué el Señor dijo que sí? Él vio su final. Amén. Él está viendo en la posteridad de Job, no como andaba en ese momento. Entonces, cuando el Señor habla de ti, ¿qué dice de ti? Hey, este Gerardo es un hombre santo. Y uno se mira en el espejo, bueno, no sé, tal vez algún muñón por acá que no me he visto. Pero no es que no estamos hablando de cómo estás ahorita, sino cómo vas a estar después. Claro, el Señor está hablando en la fe. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién es el primero que tiene fe en ti y en mí? Claro, el Señor. El Señor tiene fe en nosotros, más de la que nosotros podemos tener en Él y aún en nosotros mismos. Por eso el Señor dice, niéguese. ¿Sabe qué? Entienda de una vez y comprenda que todo lo que usted es, bueno, lo que fue, aunque fuimos lo que fuimos, ¿verdad? A nadie hay que señalar aquí, porque nadie es digno de ser señalado ahora, porque en Cristo ya somos nueva criatura. Pero todo lo que fuimos, todo lo que ahora somos y lo que vamos a hacer, se lo debemos al Señor. Entonces no tenemos nada de nosotros mismos, así que en nosotros no tiene que haber ni orgullo, no tiene que haber ni egoísmo. ¿Por qué? Porque eso es negarnos a morir a nuestro propio ego, porque ahí viene la palabra egoísta, del ego de la persona, del que se ama mucho a sí mismo y no entrega el amor hacia los demás. Y nosotros estamos puestos para amar al Señor y amar a nuestros hermanos. O alguna vez dice, ámate a ti mismo. O amarás al Señor como te amas a ti mismo. Amarás a tu hermano como amas a ti mismo. No. Aunque obviamente el Señor dice, no le hagas a los demás como no te gusta que te hagan a ti. ¿De acuerdo? Pero no está diciendo que te ames más tú por sobre los demás. Amén. Tenemos que entregar ese amor hacia los demás. Entonces mire, aquí yo veo en Daniel 4:30, hablando de Nabucodonosor, palabras del Señor que le habían hablado a él. El rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Mire lo que dice el verso 31, tremendo. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino la voz del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Bueno, hasta ahí lo llevo yo porque ya no hay más para leer, es decir, no hay por qué leer más, porque el punto ¿cuál es? A Nabucodonosor, un rey babilónico, el Señor le ha dicho, ¿sabes qué, rey? Tienes que entender algo, el reino te lo di yo. Hablándole Dios a Nabucodonosor, el reino te lo di yo, esta grandeza que te la di yo, ¿para qué? Para que sojuzgaras a mi nación, te lo permití yo para poderlos castigar a ellos, pero entiende que hay un término y que eso va a llegar. Y el rey se fanfarroneó, porque el rey empezó a decir, no, esta gloria no es porque el Señor me la dio, esta gloria es porque yo soy grande. Esta majestuosa Babilonia no es porque Dios me la dio, esto porque yo lo he hecho con el sudor de mi frente. ¿Qué más le puedo decir, hermano? ¿Alguna vez se ha puesto engrandecido por algo que usted ha desarrollado? Mire, el carro que yo tengo, último modelo, eso no me lo regaló nadie, eso mire, me he matado, he sudado lágrimas, así dicen algunos, he sudado sangre para poder tener lo que yo tengo. Mire la casa que yo tengo de 4 pisos y hasta con elevador y tobogán para salir a la piscina de un solo, eso yo me lo he ganado, porque no, tengamos lo que tengamos, sea poco, sea mucho, eso el reino te lo ha regalado el Señor. El reino de Dios te lo ha provisto para que podamos vivir tranquilo y sosegadamente en esta vida. Aunque en algún momento tú digas, pero yo he padecido, hermano. Sí, también Cristo padeció. ¿Acaso no dice que se empobreció para hacernos ricos a nosotros? Claro, tenemos que ser ordenados en finanzas, tenemos que buscar un buen salario, lo que usted quiera, pero el punto ¿cuál es? El punto es que todo lo que usted y yo tenemos proviene del Padre de las luces. La Biblia es bien clara y afirma completamente eso. Entonces no hay nada de que nosotros podamos jactarnos. ¿O sí? Imagínense que hay algunas personas que tienen el mundo a sus pies, literalmente. Son millonarios y pueden comprar lo que se les antoje.
Imagínense que el otro día estuve leyendo que unos millonarios se les antojó comprar una isla. Compró una isla y le hizo su muelle, hizo su cabaña y tiene una isla para él solo. Y uno no puede ni agarrar un pucho de arena. Yo me quedaba pensando, Señor, ¿y por qué esta disparidad de recursos? Pero bueno, el Señor tendrá sus motivos. ¿El punto cuál es? Que yo me quedé pensando en ese hombre que tiene todo. Tiene su yate, el yate con un helicóptero, o sea que si se aburre de andar en el yate se ve en el helicóptero, después tiene su avión, tiene de todo, hermanos. Imagínense que compró una su isla. Pero el hombre le preguntaron una vez acerca de qué pensaba de la vida futura. Y él dijo, yo no estoy pensando en ninguna vida futura, estoy pensando en mi vida actual. Yo voy a vivir hasta donde yo pueda vivir, y si cuando ya no pueda vivir, pues bueno, aquí otra gente se va a quedar con esto, pero yo ya lo gocé. Y yo digo, bueno, me quedé pensando, o sea que ni siquiera da una apertura para pensar en la espiritualidad de la persona. O sea, está tan vacío que lo tiene todo. No sé si me voy a entender la alegoría, porque lo tiene todo, pero al final no tiene nada. Es como aquel rico que estaba viendo, ¿qué voy a hacer con todo este dinero, Señor? Ya sé, voy a tirar estos graneros y los voy a hacer más amplios. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy vienen a pedir tu alma, ¿y para quién va a ser todo aquello que has acumulado? Sí, pero imagínese cómo la gente, cómo piensa, pero me lo gocé, hermano. ¿Y de qué te va a servir si vas a estar como pincho en el infierno? ¿De qué te va a servir haberte gozado de un yate, un helicóptero, tu isla y todo, si vas a estar allá a fuego lento, como dice el pastor, en el infierno? De nada, no hay ganancia. Por eso nosotros tenemos que morir para ganar. Entonces, ¿a qué debo de morir? A mi ego. Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que el Señor me ha dado. Tengo que vivir mi vida feliz con lo que el Señor me ha dado. Y si hay algo que no tienes felicidad, pues entonces dile al Señor que te la provea. Porque no podemos perder el gozo por las cosas naturales. Por eso es que el orgullo nos hacen daño. Porque todo tiene que ver con el yo. Todo tiene que ver con el yo soy mejor que cada uno de ustedes. Y cuando yo le digo eso a usted me dice, no, hermano, si yo soy médico, usted no es médico. No es es un ejemplo. ¿Perdón? Claro, ese es un buen ejemplo. El joven rico no quiso desprenderse, no llegó al Señor Jesucristo por no desprenderse de su riqueza. Entonces terminó pobre. Pero bueno, sigamos más adelante. Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hermano, para ti y para mí no nos podemos permitir el lujo de un deseo carnal. ¿Y qué es un deseo carnal, hermano? Bueno, entiéndase por chuletas y jamones. No, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de una pasión que nos puede llevar a un fracaso rotundo delante del Señor. ¿Qué dice ahí Pablo exactamente? Que cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros hemos crucificado, usted está muerto. Literalmente estamos muertos a la carne con sus pasiones y deseos. Ahora le pregunto, ¿tiene pasiones y deseos usted? Bueno, espero que los cumpla legítimamente. Porque el Señor no está diciendo que no tengamos ninguna pasión ni ningún deseo, sino que no sean contra naturaleza espiritual. No estoy hablando de contra naturaleza natural, porque ya sabemos qué es lo que pasa con la contra naturaleza natural, ¿verdad? Que son aquellos de LGBT y todo el abecedario, y termina con un más al final. Estoy hablando de la contra naturaleza espiritual, ir en contra de lo establecido por el Señor. Pasiones que nos pueden sacar de la comunión con Dios, deseos que nos llevan a cosas negativas que únicamente contaminan nuestros pensamientos y que eso baja al alma y después al espíritu. Y esas cosas, dice Pablo, no debemos de vivir en eso. Tenemos que entender que estamos crucificados, que estamos muertos a esas cosas. Entonces, cuando yo muero a esas pasiones y deseos, estoy viviendo para el Señor Jesucristo y tengo una vida de ganancia. Ahí es donde estamos ganando. Amén. Ahí es donde realmente estamos ganando. Mire rápidamente, porque el tiempo ya está volando también. ¿Qué le pasó al rey David? Sucumbió ante esas pasiones. Y mire que dice Samuel ahí en 11:2, al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de su casa, la casa del rey, y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso.
David mandó a preguntarse acerca de aquella mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Bueno, usted se recuerda ya toda esa historia, ni tengo que mencionarla porque sé que se la sabe de memoria, pero ¿qué fue lo que echó a perder al rey David ahí? Las pasiones desorbitadas, pasiones desordenadas que este hombre tenía. Porque ese fue el problema, claro, se salió de su comisión, la comisión era de ser rey, la comisión era de estar en la guerra, era estar en medio de la guerra defendiendo a sus hombres y defendiendo a su nación. Y en vez de estar en eso se vino a pelear una guerra que de entrada la tenía perdida. ¿Por qué? Porque él siempre quedaba rendido a las pasiones y a los deseos de él. Porque hasta cierto punto el Señor se lo había permitido. Y déjeme decírselo claramente, cuando llegó el profeta Natán a hablar con David, le dijo claramente, David, ¿por qué hiciste eso? Ya cuando se descubrió todo el relajo que había hecho, ¿por qué hiciste eso? Si el Señor te había dado varias mujeres a vos, ¿se recuerda que le dijo eso? El Señor te permitió tener otras mujeres, ¿por qué fuiste a agarrar la corderita ahí de tu hermano? Que dicho sea de paso era su guardaespaldas, su hombre de confianza, y cómo lo traicionó. Pero ¿por qué pasó eso? Por los deseos carnales. Por eso el Señor dice, tienes que morir, tienes que entender que estando en Cristo debemos de considerarnos crucificados a esos deseos carnales para que no venga la contaminación a nuestra vida. Sí, perdón. Bueno, honestamente, yo sé qué pasa ahí, hay alguna trama que hay que estudiarla bien, ¿verdad? Pero realmente David lo que está haciendo ahí es casi justificándose delante del Señor. En pecado me concibió mi madre y como consecuencia, no, pero es que si te agarras de eso, si en pecado venimos todos. Como somos descendientes de Adán, Adán es una raza caída, es un hombre caído, y como herederos de Adán venimos con herencia caída, pero tenemos que redimirnos. El punto es que no nos justifiquemos nuestros pecados diciéndonos que porque en pecado nos concibieron, porque entonces Pablo pudo haber dicho lo mismo, y Pablo dice, no, yo tengo que reprogramar la ley de mis miembros para no estar sujeto al pecado. Tengo que reprogramar la ley de mis miembros para no estar sujeto a un deseo carnal. Tengo que morir para poder encontrar la ganancia en Cristo Jesús. Eso es lo que aquí estamos viendo con el rey David. Entonces, a él le permitieron cosas que David saboreó la gracia en tiempos de ley. David vivió en la gracia en tiempos de ley. ¿Cómo lo hizo? Bueno, porque él fue el rey y sacerdote al mismo tiempo. Entonces, eso le permitieron desarrollar a David. Ahora, más adelantito dice Colosenses 3:5, por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal muertos. ¿Muertos a qué, hermanos? Muertos a la fornicación. Bueno, menciona varias cosas: la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, porque todo eso forma un grupo de idolatría. Entonces, muertos realmente al comportamiento mundano. ¿Por qué le digo comportamiento mundano? Porque ¿qué hacen los del mundo? ¿Qué hacen los del mundo? Pues para ellos no hay ningún problema en la fornicación, ni en la impureza, ni las pasiones, ni los malos deseos. Más bien se pueden burlar de cada uno de nosotros que reprendemos esas cosas y nos apartamos de ellas. Pero ¿qué es lo que trata Pablo de decirnos aquí? Que nosotros nos consideremos muertos a esas cosas, porque en Cristo Jesús tenemos una nueva vida, y esa nueva vida tenemos que comunicarla también hacia los demás. ¿Y cómo vamos a comunicar nueva vida si andamos en esas cosas? En esas pasiones, en comportamiento mundano. ¿Podría usted ser un buen ejemplo de algo? No, más bien nos convertiríamos en aquellos, no sé si usted alguna vez lo ha escuchado, ser como aquel es en la iglesia, mejor no ser nada. ¿Ha escuchado alguna vez ese comentario? Es muy común, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes venimos a la iglesia y damos malos ejemplos. Somos los primeros en señalar, somos los primeros en fustigar, y somos los primeros en que caemos en serios problemas. Y entonces la gente del mundo mira aquel se las tiraba de muy santo, venía a la iglesia, aleluya, pandereta, y como nos enseña nuestro pastor, y después ahí andaba con otra mujer. ¿Y cómo le explicamos a la gente que eso no es correcto? ¿Y cómo le explicamos a la gente que esa persona el hombre o la mujer cayeron en un comportamiento mundano? Pero el ejemplo negativo ya quedó sembrado. Ahora tú y yo, Pablo dice, considerados muertos.
Muertos. ¿Por qué? Bueno, hay una razón bien particular que no había hablado de ahorita que lo estoy viendo en el verso 6. Pues la ira de Dios, dice acá, la ira de Dios vendrá ¿sobre quiénes? Hijos, pero que están en desobediencia. Pero son hijos, sí, pero desobedientes. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Les va a agarrar la ira, los va a agarrar a cuentazos, los va a agarrar a fajazos. ¿Para qué? Para corregirlos, porque son hijos. Pero son hijos que no han entendido que tienen que morir a ese comportamiento, a esas pasiones de impureza. Y ese es el problema. Miren, un ejemplo, déme usted el ejemplo, pues, así le voy a decir que usted me leyó el pensamiento, del hijo con impurezas mundanas. Del Antiguo Testamento, del libro de Jueces. Sansón, vaya. Sí, solo faltaba que le dijera el nombre. Pero me la adivinó, así como Sansón le adivinaron un su enigma también. Pero mire, Sansón es un ejemplo claro. ¿Por qué? Porque Sansón tenía esos problemas. Mire, le pongo rápidamente el primer punto: desobediencia a su voto de nazareato. ¿Cuándo lo desobedeció? ¿Se acuerda cuando Sansón, qué tenía que hacer un nazareo? ¿Se acuerda? No tenía que dejarse cortar, no podía afeitarse, no podía dejarse cortar el pelo, ni podía tocar un cadáver. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón en Jueces 14:8? Tocó el cadáver de un león. Y claro, porque encontró miel. Y ese león él lo había matado anteriormente. Y como lo había matado anteriormente, cuando agarró la miel, vio al león muerto, vio que había miel, tomó la miel. ¿Y qué dice? ¿Cómo tipificamos eso? Que él empezó a vivir o a gozarse de la victoria, las mieles de la victoria, de lo que él había ganado ahí, porque había derrotado a uno que como león rugiente venía en pos de él y lo derrotó. Pero con eso echó a perder o estaba contaminando su voto de nazareato. Entonces no fue descuidado con lo que el Señor le había dado. También mantuvo relaciones con mujeres filisteas. Fíjense que el papá le decía a Sansón, pero si aquí en Israel, en Jerusalén, hay mujeres lindas, ¿por qué vas a ir a buscar una del mundial? Porque es que las filisteas, como las filisteas no hay ninguna, decía Sansón. Porque si usted se recordará, se casó con una filistea. Se le armó un gran relajo ahí por el enigma ese que le sacó la mujer, y él hizo un desorden, y a la mujer se la dieron a otro su amigo, pero de ahí se consiguió otra filistea. ¿Cuál fue la otra? Dalila, que lo destrozó también. Entonces, ¿pero por qué es? Porque andaba con la costumbre de andar buscando mujeres filisteas cuando él tenía que buscar. ¿Pero de dónde viene eso? Comportamiento mundano. También su amigo íntimo, entiendo yo, era un filisteo. No dice la escritura eso. Déjenme aclararse lo que no lo dice. Pero, ¿de dónde lo tomo yo que era filisteo? Porque conocía bien las costumbres de los filisteos. Andaba siempre con él y finalmente se quedó con la mujer que él tuvo. ¿Por qué se le entregaron a él? Porque obviamente era de esa nación. Entonces, vemos que sus amistades eran filisteas. Las mujeres, pongámoslo en contexto actual, sus amistades eran del mundo. Las mujeres que le gustaban eran las del mundo. Era desobediente a los votos que hacía con el Señor. Hermanos, ¿qué más comportamiento mundano podía tener este? Pues era muy vengativo. Cuando el Señor dice: mía es la venganza, no os vengáis por nada, porque dejadme a mí el tiempo de venganza, porque ya va a venir, dice el Señor. Pero este era vengativo. Si usted mira el perfil de Sansón, después de que le descubren ese enigma, fue y destrozó un montón, y me voy a vengar por estos. Después con los famosos de las zorras, me voy a vengar también con estos. Después le quitaron los ojos y me voy a vengar por mis... Es más, le oró al Señor: dame fuerza una vez más para vengarme por mis ojos, dice. Lo increíble es que el Señor se lo concedió, pero le costó la vida a él también. Claro. Bueno, el que lo llevó también se fue por andar de metido. Bueno, ni modo, ¿verdad? Por eso es que hay que ver con quién se junta uno. Ha dicho sea de paso. Bueno, está bien el punto, mira. Pero ahí hay que saber qué amigos, con qué amigos andas. Que no sean de comportamiento mundano, porque te van a arrastrar. Mire, no se me olvida, yo sé que el tiempo ya se me terminó el tiempo, pero aguánteme 5 minutitos, un minutito. Pero me acuerdo una vez de un hermanito de la iglesia, y no sé cómo se fue a meter al estadio a ver un partido de una final, y sale que sin camisa y batiéndole, insultándome.
Y hermano de la iglesia insultando a todo el mundo. Y sin camisa y haciendo gran show, seguramente andaba bebiendo para hacer tanta loquera. Y aquí venía así: Señor, te alabo, te adoro, que tú eres mi Dios. Y en el estadio sacándole la madre a todo el mundo. Comportamiento mundano, porque eso es por amistades. Bueno, a veces uno le echa la culpa a las amistades mundanas, pero a veces el mundano está dentro y hay que corregirlo. Mire, termino ya con esta, ya para que nos vayamos tranquilos. Primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amamos al mundo, mire, grabes estas palabras: si usted y yo amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, pues sencillo, amor por lo material. ¿Tiene usted amor por lo material? No estoy diciendo que usted sea descuidado con lo que el Señor le ha dado. Si usted tiene su carrito, cuídelo bien. Si usted tiene su casa, trate de mantenerla en orden, limpia, bien cuidada. Lo que el Señor le dé, cuídelo. Si le dieron su teléfono, cuídelo. Si le dieron su computadora, cuídela, porque le sirve para el reino también. No hay que ser malagradecidos descuidando las cosas. Ahora, una cosa es cuidar y otra cosa es idolatrar los bienes que nosotros tenemos, ¿verdad? Y creo que ya hemos hablado, pues ya se ha hablado mucho acerca de eso. Por ejemplo, si usted ve en su carro ahí, va con sus hijos y los hijos: vamos papi a comprar una paleta o un cono. No, aquí en el carro nadie come nada. Cualquier parecido es por culpa suya, porque usted es el que está metido en el problema. O sea, ¿es así usted con sus hijos? Mira, a veces el carro mío anda puro chiquero, hermano, con papeles atrás pegados. El papel de a veces vamos a comer un helado y el niño lo quita, lo rompe y tira el papel ahí, toda la alfombra embarrada de chocolate. Bueno, una vez yo me iba a atrever a lavar el carro, pero cuando lo vi, no, dije, mejor pago que lo laven, porque era un desastre completo. Pero eso es, claro, no estoy descuidando lo que me ha dado el Señor, pero sí lo estoy disfrutando con la familia. Y no le estoy prohibiendo que no hagamos cosas, porque lo es material. Si hoy se te destruye, mañana te puede recuperarse. Si hoy lo perdiste, mañana lo vas a recuperar más adelante. Pero el problema es que vive la vida y no tengas amor por lo material. Segunda de Timoteo dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Cómo lo desamparó Demas a Pablo? Amando a este mundo. Qué sé yo, le gustaron las discotecas, le gustaron las reuniones de lujo, los buenos restaurantes, y se desamparó la obra. Entonces, por eso dice el Señor: no tengas amor por las cosas del mundo, no tengas amor por las cosas materiales. ¿Por qué? El morir. Cuando yo muero esas cosas, no es que no voy a tener nada bueno, no, pero no las tengo en el corazón. Me sirvo de ellas y no ellas me sirven. ¿Me doy a entender? Que ellas me sirvan para poder desarrollar el propósito, que ellas me sirvan para poder desarrollar la función. Por ejemplo, platicaba con un hermano de aquí de la congregación, bueno, de aquí nosotros el discipulado, y él me dice: todos los hermanos donde yo me reúno en el discipulado, todos ellos saben que yo tengo mi carrito y que ahí caben varios, y yo me los traigo, los llevo y los traigo al culto, los llevo al discipulado y ahí van todos juntos. Ellos saben que el carro para eso está. Mire, el propósito para lo que él tiene su carro: para servir al discipulado, para servir a la iglesia, para que los hermanos que no tengan transporte, él los trae y él los regresa. Entonces vemos que hay un propósito que él tiene, claro, un carro, un bien que el Señor le ha dado, pero no lo tiene en el corazón para idolatrarlo, sino para ponerlo al servicio del Señor. Eso es no amar las cosas del mundo ni lo material, sino que morir a las cosas del mundo para ganarse a Cristo Jesús y para ganar las almas del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, un ejemplo más, en Josué 2:20, Acán respondió, el ejemplo clásico, y dijo: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi el botín, un botín hermoso, mire cómo lo describe: un manto del Sinar y 200 ciclos de plata, una barra de oro de peso de 50 ciclos, lo codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Bueno, yo sé que usted ya conoce esa historia, pero ¿cuál es el punto aquí? Codicia. Los codició. El hombre quedó maravillado con el oro, con el manto, se maravilló por las cosas naturales, por las cosas del mundo, y perdió su enfoque a lo que el Señor lo había llamado.
Por eso es que no tenemos que tener amor por lo material, tenemos que morir a esas cosas del mundo para poder morir y tener ganancia en el Señor. Amén. Bueno, lo dejo tranquilo, resumamos porque ya se nos fue el tiempo, ya me pasé creo que 7 minutos. Morir de ganancia, entonces, ¿morir a qué, hermanos? Morir al pecado. No juguemos con el pecado, tenemos que morir a eso para que el pecado no nos envuelva y después tengamos problemas mayores. Entonces, morir al orgullo, al egoísmo, como Nabucodonosor. Entendamos que todo lo que nosotros tenemos es provisión de parte de Dios y que sirva para sus propios deseos. También los deseos carnales, tenemos que morir a esos deseos para poder nosotros ganar la vida en Cristo, y obviamente no vivir como un comportamiento mundano, como también lo tuvo Sansón aquí en comportamiento mundano en el 4, en Colosenses 3:5. Entonces, entendamos que estamos crucificados para ello, para poder ganar a Cristo y para poder vivir con Cristo, y finalmente amor por lo material, así como Demas o Acán, que naufragaron en su camino hacia la bendición, en su camino hacia la santidad. ¿Por qué? Por tener amor por las cosas del mundo. Amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, te damos una vez más porque nos has permitido poder estar aquí reunidos justamente con nuestros hermanos.